Bueno, pues si ayer se registraba la cifra más alta durante toda la pandemia, desde marzo, de contagio en un solo día en Lanzarote con 83 personas, hoy se espera que cuando se conozcan los resultados de manera oficial sea todavía mayor. La verdad es que la situación ya empieza a ser preocupante. De las 10 plazas que hay en la UCI, 5 de ellas destinadas exclusivamente para temas de COVID, ya hay 4 personas ingresadas. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes. Le iba a decir feliz año nuevo, pero yo sé que para usted este año no ha empezado nada bien. Buenas tardes. No, ha empezado como habíamos dicho. Buenas tardes. Y es que yo estuve aquí la última vez, el último programa del año. Jorge se pidió con unos datos magníficos, Lanzarote era la isla que mejor estaba. Ahora estamos ya en cabeza, por la cola, en el sentido de que estamos en cabeza en el número de contagios. Fuerteventura es la segunda, Gran Canaria la tercera y Tenerife es la cuarta. Ya ha bajado, el ¿no? número de contagios. Porque empezó a tomar controles antes que nadie. Por lo que sea, lo cierto es que esto de negar la realidad no vale para mucho, porque luego la realidad se impone siempre, finalmente, y lo estamos viendo ahora. Es verdad que algunos las inventan. Buenas tardes, don Manuel García Denis. Hola, y feliz año tardes. nuevo, Manuel. Me alegro que esté usted por aquí otro año más, que no es fácil estar siempre todos los años, y siempre uno se alegra que los amigos estén por aquí cuando empieza un año nuevo. Don Manuel, un titular antes de profundizar. ¿Cómo ve la evolución? Ha sido algo increíble, ¿no? ¿O era previsible tan rápido y tanto? Sabíamos que íbamos a tener unos resultados malos después de las Navidades, estaba previsto que fuera así, ha sido así en todos lados, lo que no se esperaba que fuera tan galopante como está siendo. Bueno, pues esto es lo que hay. Nosotros hemos hablado hoy con la jefa de atención primaria de la isla de Lanzarote. La atención primaria es fundamental en estos momentos porque es quienes de alguna manera hacen el triaje, son los que en primera mano detectan, ¿no?, a aquellas personas que puedan tener COVID porque tienen síntomas, entonces los envía a hacerse rápidamente las pruebas. Y en esto está funcionando bastante bien, según me cuentan aquellos que han tenido que pasar por esa prueba, ¿no? Nadiuska, vamos a oír la pieza, a ver si podemos escucharla. Los totales, me están diciendo que tenemos totales de ella, no la pieza. Vamos a ver lo que nos dice, pero creo que da el dato ya, que puede ser oficial en las próximas horas, de que ya tenemos en Lanzarote más de 500 contagiados de COVID. El hospital actualmente tiene 17 personas ingresadas en planta y 4 personas ingresadas en la UBI. En atención primaria tenemos 511 personas en seguimiento domiciliario por el equipo médico COVID. Y tenemos un número aproximado de contactos estrechos que ronda los 300 pacientes. La vacunación es la buena noticia. Ya comenzamos a vacunar el 27 de diciembre al personal que vive en las residencias de mayores y a sus trabajadores. Esa primera fase de la vacunación ya se completó allí y el domingo ya les ponemos la segunda dosis a ellos. Y el personal sanitario se comenzó a vacunar este fin de semana pasado en Valterra y aquí en el hospital y ya tenemos vacunadas a 1.011 personas. En la segunda ola cada positivo informaba entre 5 y 10 contactos estrechos, ahora casi cada positivo está informando entre 15 y 30, con algunas peculiaridades de que hemos tenido pacientes positivos que han informado hasta 50 contactos. Bueno, pues esto es increíble, ¿no? Porque son, algunos, estaba diciéndolo a Nadiuska, Manolo, hasta 50. Es decir, una persona que ha podido, de alguna manera, ¿no?, estar en contacto con 50 personas y potencialmente pudiera transmitirle el virus. Eso nos da una imagen de cuál ha sido la causa de que estemos en esta situación. Antes, los contactos estrechos de una persona que daba positivo eran 4, 5, 10 como máximo. En esta fiesta, los que están dando positivo declaran contactos estrechos superiores a las 30 personas en Lanzarote, según han confirmado los propios sanitarios. Esto quiere decir, evidentemente, que se han flexibilizado excesivamente las medidas y que las personas se han comportado con absoluta ligereza. No se les ha olvidado que han estado en una pandemia porque haga usted un cálculo de qué tiene que hacer para que en 2 días tenga usted ese número de contactos. Y con ese número de contactos no solamente se acelera el número de contagios, sino se complica la labor de los sanitarios que tienen
que duplicar las actuaciones, porque el éxito está en detectar lo más rápido posible, en diagnosticar lo más rápido posible las personas que han contraído el virus para concretar las medidas de aislamiento, tanto sea con hospitalización, aquellos que tienen síntomas graves, o el aislamiento en los propios domicilios. Eso es lo que hace que no se siga avanzando. Manolo, ahora pregunta, el hecho daba una cifra que, para no confundir, de 511 personas en seguimiento domiciliario. Eso no quiere decir que los 511 tengan el COVID, muchos pueden ser simplemente sospechas, ¿no? Algunos posiblemente sean sospechas de que estén previstos hacerles los resultados. Exacto, la prueba en poco tiempo. Eso, lo que sí tenemos confirmado es que ayer ya había 397 casos, casos activos que estaban confirmados, 83 hubo ayer diagnosticados en un día, y hoy se prevé que superen los 100 casos de contagios diagnosticados. Se hicieron ayer muchas PCR, la propia presidenta decía ayer que se habían superado las 600 personas que se habían analizado, y eso posiblemente nos lleve a datos importantes. Lo positivo, que se está actuando muy directamente desde el sector sanitario. Lo negativo, que demuestra que no se ha hecho un seguimiento efectivo de las medidas que se pusieron en marcha para finales de diciembre y principios de enero. ¿Por qué? Porque efectivamente, si las medidas se hubiesen llevado a rajatabla, no hubiésemos tenido este resultado. Se preveía que íbamos a tener un mayor número de contagios, pero en absoluto se esperaba que las cifras se dispararan a estas cantidades. Y sobre todo porque realmente la mayor parte de las personas que vinieron de fuera, la mayor parte, por lo menos el 80%, venían con una prueba PCR, venían o se la hicieron aquí con una prueba de PCR negativa. Don Miguel Ángel, ¿usted cómo ve la evolución? ¿Usted cree que vamos a peor? Sí, hay una última hora de la Organización Mundial de la Salud, que alguna cosa sabrá esta gente, que está diciendo que la pandemia se está propagando sin control. No como usted, que acierta siempre. O de forma totalmente descontrolada en las islas, y hace especial incidencia en Lanzarote. Es llamativo, es significativo, por no decir otra cosa, otro palabra, ¿Pero qué es lo que dice? La OMS, la Organización Mundial de Salud, está diciendo que ya en las islas se está propagando la pandemia de forma descontrolada. En Canarias. Se ha perdido el control, sí, tal cual. Es noticia de Europa Press de última hora. Y mientras las mismas autoridades, que hasta ayer no decían nada al respecto, y medios de comunicación igual, ahora están culpando a toda la ciudadanía, que yo no digo que evidentemente, yo conozco casos casi cercanos, que han sido muy responsables, muchísima gente. Pero hombre, ahora toda la culpa no puede caer solamente en estas personas, sino en gente que no llamó la atención, que no tomó las medidas. En gente me refiero con responsabilidad política. De medios de comunicación me voy a callar la boca, pues ya se está haciendo también una recopilación de algunos titulares muy llamativos de hace apenas 3 o 4 días. Pero como a esta gente, me refiero a la gente que llamaba o que abogaba porque se tomaran medidas antes de las Navidades, medidas me refiero medianamente, en fin, para evitar lo que dices tú, que ya era más que previsible, pues había que evitarlo antes, no después de. Ahora no tiene ningún sentido. Pero cuando ya la mismísima Organización Mundial de la Salud lo está diciendo, a lo mejor la gente lo toma más en serio. Ahora empieza a creerse. ¿Pero por qué lo dice? Porque hay más de 5. Ya el contagio, porque hay más de 5 personas sí, por 100.000, ¿no? Pon el porcentaje, que ahora se me ha perdido porque lo he quitado, pero que son del 25%, 5 por 100.000. Un disparate, me refiero. No, es porque, por lo que yo leí, creo que es porque hay más de 5 va por ahí, contagiados por cada 100.000 personas en Canarias. 5%. Y eso consideran ellos que es una cifra realmente importante. Que se ha perdido el control. Y ya empieza a poder perderse el control, porque será mucho más difícil, en este caso, poder acertar quién tiene o quién no lo tiene, porque ya puede estar más extendido y repartido entre más población, y por lo tanto más fácil de poder ser contagiado al resto, ¿no? Pero en cualquier caso, es verdad que a pesar de estos malos cifras que está diciendo Miguel Ángel... perdona, yo no. No, que está diciendo Miguel Ángel, que lo ha dicho. Vale. Lo cierto es que Canarias todavía, a pesar de todo, dentro de España sigue siendo de las que menos tiene. Sí, efectivamente, dentro de España es la que en estos momentos está en una mejor situación, o con unos mejores números. Con unos mejores números, tanto Asturias como Canarias. Pero no hay que ver sino cómo está atacando en Andalucía, donde son
más de 3.000 los que detectan diariamente y ya están hablando. El presidente ha pedido ya, Pedro Sánchez, el presidente de Andalucía, ha pedido ya a Pedro Sánchez precisamente que decrete el confinamiento total otra vez como al principio. Es de hoy mismo, noticia también de ahora, de esta mañana. Sí, en algo estoy de acuerdo con Miguel Ángel, es precisamente en que se pusieron muchas medidas, pero no se puso control ninguno sobre ella. Sí, o sea, vamos a ver, en una isla que como toda la responsabilidad la tiene el ciudadano. Exacto. Usted pone medidas y dice, oye, esto es lo que tienen que hacer, pero usted iba al charco, usted iba a la avenida de Playa Honda, usted iba por algunas casas de algunos municipios y veía a mucha gente incumpliendo las normas. Porque en una sociedad tan heterogénea como la nuestra, donde hay gente más formada, menos formada, de mayor o menor edad... Pero ir a un bar, si tú cumples las normas y el bar cumple las normas, no se estaba saltando uno la legalidad. Exacto. Usted lo ha dicho bien. Si usted cumple las normas, no se está saltando la legalidad. Pero si incumple las normas, tendrá que reconocer que se está saltando la legalidad y que debería haber alguien, y más en caso de pandemia, que pusiera reparo. Primero, los propios restaurantes deben estar especialmente motivados para que lleven a cabo ese tipo de controles. Y el dueño del restaurante estará especialmente motivado cuando vea que el hecho de no cumplirlas puede llevarle efectivamente al cierre, puede llevarle a una multa o puede llevarle a un toque de atención por parte de la autoridad. Si eso no se hace... Pero, Manolo, yo creo que la mayor parte, al menos los bares y restaurantes que yo iba, la mayor parte, a mí a veces yo soy un desastre y un despistado, y a veces me quito para comer y después ya se me olvidaba. No, claro, y a mí posiblemente me haya pasado. Digo que enseguida me lo recordaban. ¿sabes? O me iba a otra mesa a saludar a alguien, enseguida me recordaba, oiga, tiene que ir con la mascarilla. Pero si o partimos del hecho que se han incumplido las medidas, o partimos del hecho de que las medidas que nos pusieron no eran las adecuadas. Yo opto por pensar que si efectivamente encuentran una celebración en el municipio de Tía donde participan más de 30 personas cuando no estaban permitidas, más de 6, de 10 el día de Navidad, o el día de Año Nuevo, o el día de Reyes, ahí se incumplió. Pero ahí, y no se ha detectado. Ahí, por lo que yo he hablado con los médicos, por ejemplo, en los supermercados, por mucho que fueran en esta Navidad de la gente, allí prácticamente no se contamina nadie, o muy difícil, porque todo el mundo va con su mascarilla, hay una cierta distancia, donde se relajan las medidas, para mí, porque lo he visto, es en las reuniones familiares, o de amigos, en tu casa, esto es donde, de hecho, lo que está, según los médicos, la mayor parte de la gente se contagiaron. Eso no quiere decir que después no hayan contagiado en otro sitio, pero principalmente en reuniones familiares y de ocio. Y ocio me imagino que son lo que usted dice, el tema de los restaurantes, bares, asaderos, terrazas. Y después otra cosa que refleja también aquello es algo muy paleto, muy bien en la península, lo del pleito insular. Ustedes que tienen ya edad suficiente, bueno, algunos más que para otros, recordar lo del pleito insular, las portadas de los periódicos en Gran Canaria y Tenerife, ya menos con el Día, porque el Día y la provincia son del mismo grupo editorial, entonces ya disimulan un poco, ¿no? Pero en este caso le ha tocado al Diario de Avisos y el Canarias 7, la provincia, hablando hasta el otro día de que en Tenerife había más contagios, en Gran Canaria menos. Ya se ha dado la vuelta y ahora, por ejemplo, el Diario de Avisos, por cierto, el periódico más veterano de Canarias, el Decano, ya pone a Lanzarote y a Gran Canaria como las islas donde tienen más, y lo ponen en portada así como diciendo que allí están peor, ¿no? Esta cosa es absolutamente paleta, ¿no? ¿Qué más da que una isla haya más, haya menos? Si es algo secundario, lo importante es la gravedad del asunto, está en el hecho de que las usted islas... no tiene que rellenar una página, porque una portada, bueno... Claro, usted no tiene que rellenar, es más fácil, usted se la hace la chica y ya está, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, don Miguel Ángel, porque aquí si no nos vamos a complicar. Bueno, lo cierto es que la situación está bastante mal ahora mismo en la isla de Lanzarote, y yo no sé si descontrolada, como dice la Organización Mundial de la Salud, pero por lo menos sé que los sanitarios, y ahora mismo también, en este caso el Cabildo de Lanzarote, visto lo visto, pues ha tratado de tomar medidas. Ayer precisamente nos daba una rueda de prensa la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, y anunciaba restricciones. Es verdad que hay gente que se ha quejado porque son restricciones siempre en el tema del ámbito público exclusivamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues el tema de los espectáculos, el tema de la actividad cultural, todo este tema que ellos consideran, los actores, me refiero a los que tienen la industria cultural, que viven un poco de sus actos y de sus celebraciones, pues resulta que ellos consideran que se ha cometido otra vez un agravio comparativo con este sector, ¿no?, cultural.
y deportivo también. Pero en cualquier caso vamos a ver lo que decía Dolores Corujo ayer. Nuevas medidas restrictivas. Eso es lo que anunció ayer de forma urgente en rueda de prensa la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, ante el preocupante incremento de casos de COVID que se está viviendo en la isla como consecuencia de las fiestas de Navidad. Estas son las medidas a restringir en espacios públicos de titularidad, tanto del Cabildo como de los ayuntamientos, que ayer estuvieron representados de forma telemática por los 7 alcaldes que integran también la mesa insular. Suspender todas las actividades de ocio, culturales, deportivas y de mayores organizadas tanto por el Cabildo Insular de Lanzarote como por los 7 ayuntamientos de la isla. Igualmente, se cerrarán todos los centros socioculturales, los parques infantiles y se limitará el aforo en los cementerios. El cierre temporal de las instalaciones de concurrencia pública del Cabildo de Lanzarote que detallo a continuación. Biblioteca Insular, Casa Amarilla, Ciudad Deportiva Lanzarote, Casa Los Arroyos. Corujo quiso dejar claro que estas normas no se van a traducir en una reducción inmediata de casos activos. Se trata de una situación muy preocupante. Todavía, desgraciadamente, no hemos alcanzado el pico. Los contagios que estamos detectando en estos momentos se corresponden fundamentalmente con los primeros días de las fiestas navideñas. Y a lo largo de los próximos días, esta cifra, hagamos lo que hagamos, va a seguir subiendo. Desde la oposición han criticado que estas medidas restrictivas son superiores a las ya activadas el pasado lunes en Canarias, que entraba en fase 2. Mañana el Gobierno de Canarias revisará el nivel de control y no se descarta, ante el aumento continuo, endurecer las restricciones y pasar a fase 3. Don Miguel Ángel, ¿usted cree que hay que endurecer las condiciones todavía más y poner al fase 3? Yo no creo. Amigo, como usted siempre cumple o que sea la fase 1, da lo Yo mismo. no creo, da igual, vamos encaminados a eso precisamente por la falta de previsión que te decía antes, que decía aquí la última vez que estuve. Pero de Lanzarote, 20, ¿no? Sí, sí. De Dolores Corujo. Yo lo que diga, con todo respeto, lo que diga... No, digo que, mira, porque lo que está pasando en Gran Canaria de que disculpa, y lo que está pasando en Madrid... No, la negligencia política en este caso, hombre, si estamos hablando de la isla, obviamente, pues la máxima autoridad política es ella. Pero se habrán equivocado todos los mandatarios de este país, ¿no? A mi juicio se ha hecho. Pasa que yo no quiero ahora hablar en caliente de lo que yo creo que han sido errores, porque en caliente es a lo mejor un poco fácil, ¿no? Pero cuando pase el tiempo se podrá hablar con mayor perspectiva de lo que yo creo que han sido gravísimos errores por la parte institucional del Cabildo, ¿no? También del gobierno regional y no digamos el nacional, que está como para... Pero lo que sí es cierto es que evidentemente vamos a ir. El grado, por supuesto, de prescripciones, es decir, en ese sentido de restricciones, va a ser mayor, pero ya de forma inmediata. Y no solamente a escala insular, sino regional y nacional. No va a quedar otra. Es decir, que no vamos a encerrar de nuevo, ¿no? Las cifras son las que son, Jorge. Y ante eso no podemos... Manolo, ¿llegaremos al tercer grado? Al tercer grado no, al tercer nivel. Ya tenemos el semáforo en ámbar, se pondrá rojo mañana por necesidad, porque evidentemente... Si el semáforo de Arrecife, Manolo, igual tarda un año en ámbar. Sí, evidentemente, por eso creo que lo van a tener que poner desde el gobierno de Canarias, porque si esperamos a que nosotros lo pongamos, pues fastidia. Yo creo que sí, evidentemente toda la situación está y además no vamos a ir a menos en estos 2 días que quedan para que se analice nuestra situación, con lo que parece lógico que si Tenerife, con datos parecidos a los nuestros, con 10 veces más población, se estuvo en el semáforo rojo o está todavía en el semáforo rojo, no lo vayamos a estar nosotros. Yo creo que es ineludible, vamos a tener medidas mucho más dura, que va a ser más mella todavía en el sector económico, en la restauración y demás, porque con ese nivel solamente se van a permitir 4 personas convivientes para ir a un restaurante. Sí, para entenderlo, solo puede ir con las personas que están en su casa. Para poder ir a un restaurante no podrá ir con amigos, lo cual esto limita mucho, sin duda, ¿no? El tema de esas empresas de restauración que ya lo están pasando mal, pues ya terminarán ya por hundirse. Pero aquí evidentemente hay que ponderar lo que es el riesgo sanitario y el riesgo económico, y en este caso pues prima más el riesgo sanitario. Yo lo que sí he hecho en falta, es un mayor compromiso por parte de las autoridades locales, no en arbitrar nuevas medidas, más medidas, sino en garantizar que cumplen con sus funciones. Y sus funciones son, si hay unas medidas que emanan de la Consejería de Sanidad y que llegan a Lanzarote, se cumplan de acuerdo con las potestades que tiene cada uno. Y yo creo que eso no se está haciendo. Si hubiésemos sido
un poquito más rigurosos a la hora de llevar a cabo las medidas, posiblemente hubiésemos disfrutado en este tiempo que sigue de una mejor situación para los hosteleros, para los ciudadanos de Lanzarote, que podríamos movernos con mayor libertad. No estamos haciendo eso y esa es la gran equivocación. Por ejemplo, se reduce al 50% la gente que puede desplazarse en una guagua. Pues hoy mismo está el alcalde de Yaiza pidiéndole al Cabildo que por favor que dupliquen el número de guaguas, ahora hay uno, que pongan otra, para los estudiantes del Instituto de Yaiza. Si eso, cuando usted tiene la medida, no lo pone, es que no está haciendo los deberes, es que eso no tiene por qué pedirlo el alcalde de Yaiza, eso tendría que venir ya, claro, porque tiene un número concreto de viajeros. De todas maneras, y esto ya es cuestión personal, y por lo que hablo con médicos y tal, hay que también saber dónde se producen los contagios, sobre todo porque, insisto, lo que está demostrado es que en supermercados, en tiendas, ahí hay muy poco contagio. En las calles prácticamente ninguno, es decir, paseando y tal. Donde están es concentrado prácticamente el 80% en reuniones familiares y el ocio. Y ahí es donde yo creo que es mucho más difícil donde atacar. se producen aglomeraciones. Sí, pero me refiero que ahí no podemos poner en cada casa. Esto tiene que ser responsabilidad ciudadana. Si usted no lo cumple, no va a tener un policía en cada casa a ver si usted está reunido con 8 o con 20 personas convivientes o no convivientes. Yo creo que no todas han sido en su casa. Había incluso actividades organizadas durante estas fiestas que no cumplían de antemano y anunciadas públicamente. Cenas de no sé qué, almuerzos de no sé cuánto, se sabía perfectamente que no cumplían. Y el problema, cuando se falsea la realidad, que por ejemplo te dice, mira, somos 8, pues vamos al restaurante y nos ponemos 4 en una mesa y 4 en otro, ya cumplimos bien. Pero ¿qué pasa con esos 4? A la hora de los postres ya estamos todos encima de todo. Y somos eso, animales, animales de costumbre. No, no, somos muy animales, eso es de cierto. costumbre. Bueno, vamos, tenemos al alcalde de Tía, José Juan Cruz Saavedra. Buenas tardes, don José Juan. Muy buenas tardes. Bueno, José Juan, la situación en Tía a nivel, estamos hablando aquí del tema del COVID, pues está también complicada, ¿no? Sí, la situación pues ha subido considerablemente la incidencia de los últimos 7 y los últimos 14 días y por lo tanto debo de decir que creo, bajo mi punto de vista, que en los últimos meses los casos no fueron numerosos y la gente inconscientemente pues se ha relajado. Y creo también que lo que se ha organizado y se ha hecho correctamente con los protocolos, diferentes eventos y actividades, ha funcionado con cierta normalidad. Creo que los contagios que tenemos en estos últimos tiempos han tenido que ver más con el entorno familiar de las fiestas navideñas. Bueno, y ahora, ante eso, usted creo que también participó junto con los 7, con el resto de alcaldes y la presidenta del Cabildo, y estaban de acuerdo en endurecer las medidas. Ustedes solo lo pueden hacer desde el ámbito municipal e insular, es decir, a nivel de lo que depende de las administraciones públicas, pero no pueden tomar medidas, por ejemplo, en el sector privado de momento, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es lo que hemos hecho hasta ahora, hacer cumplir la normativa y hacerla cumplir con independencia de que guste más o guste menos, hacerla cumplir donde tenemos facultad para ello, siguiendo las directrices y las normativas que en todo momento nos vaya adelantando pues el gobierno, la Consejería de Sanidad, para que las cosas funcionen con normalidad. Y creo que lo que hemos hecho debemos de seguir haciéndolo porque estamos en una situación difícil y complicada y todavía nos quedan 2 meses por delante. Ya, pero bueno, ya 2 semanas por delante, perdón. Pero ya, como siempre, esto pues no siempre no llega a gusto de todo el mundo, don José Juan. Y gente, ya nos han llamado aquí a la redacción de Lancelot Televisión, pues agentes culturales de la isla que dicen que estamos en el nivel 2 y en el nivel 2 del gobierno de Canarias no se prohíbe la actividad cultural ni deportiva, que ustedes se toman, digamos, potestades que no tienen. Miren, lo que estamos haciendo es lo que hemos venido haciendo desde el inicio en la mesa de seguimiento de alcaldes, alcaldesas y presidentas. Estamos en el nivel 2, pero todo apunta. Vimos los datos de ayer, 80, antes de ayer 50, todo apunta que estamos a la vuelta de la esquina, desgraciadamente,
es del nivel 3, por lo tanto hay que adelantarse a los acontecimientos con independencia de que decretáramos o no el cierre, que en el caso de Tías lo estamos decretando hoy, el cierre de instalaciones culturales deportivas, suspensión de fiestas, suspender la fiesta y cierre de los parques infantiles y biosaludables, pues con independencia a ello, creo que por responsabilidad hay que hacerlo, y que quede constancia que ya dije antes que los eventos y las actividades que se organizaron siguiendo los protocolos, la gente tuvo un comportamiento ejemplar. Yeah. Pero desgraciadamente no podemos tener la solución para todos aquellos eventos que se organizaron con motivo de la Navidad, que esto es un pueblito pequeño, y al final, cuando empiezan a cantar los casos y cuando empieza la gente a decir que a fulanito, al vecino o a la vecina le dijeron que tiene que ir a hacerse la prueba, que son los contactos estrechos de los positivos, al final todo el mundo empieza a hablar y lo que resulta es que las fiestas navideñas en el entorno familiar, pues algunas eran de 20, otras de 30 y algunas de 40. Y eso es lo que no puede ser, claro. y difícil lo tiene el ayuntamiento para controlar en una vivienda privada. Otra cosa diferente es en un establecimiento abierto al público, que sí tenemos la potestad para ello. Bien. Manolo, quería hacer una pregunta. ¿Sí? Hola, buenas tardes, José Juan. Evidentemente es mucho más difícil hacer un seguimiento de las reuniones familiares. Lo que sí me gustaría saber, por una parte, es si realmente se hizo un despliegue para poder detectar si había un movimiento de concentración de personas inadecuado en las viviendas, y por otra parte, si usted dice que ha funcionado los protocolos que se han puesto en marcha y que los contagios corresponden a esas relaciones que se han producido dentro de las viviendas, ¿por qué entonces se suspende todas esas actividades que al parecer no produjo ningún contagio? Buenas tardes, esa es mi percepción, por prudencia, y que estamos a la vuelta de la esquina de que mañana o pasado nos digan que posiblemente y desgraciadamente ya no estamos en el nivel 2 sino en el nivel 3, y yo creo que por precaución estamos en una situación, no quiero meter miedo a la gente, no quiero meter miedo a la población, pero creo que la obligación nuestra es de informar cuál es la realidad y que va a empeorar. Esto es una enfermedad que vino para quedarse y por lo tanto puede matar, y son momentos difíciles, momentos peligrosos, y sobre todo porque afecta a la población mayor de 65, a todos en general, pero a los mayores de 65, de cada 3, 2 están afectados. Bueno, vamos a cambiar. Pueden estar afectados. Vamos a cambiar ¿tú querías decir algo? No. Vamos a cambiar de tema. Bueno, hoy una buena noticia, en este caso lo daba el Ayuntamiento de Tías, y es que el equipo de gobierno formado por el PSOE, Lava y creo que también Lanzarote en Pie, Sí Podemos, pues bueno, han hecho otro reconocimiento de crédito, ¿no?, para pagar más de 1,5 millones de euros a proveedores. Sí, al cierre del ejercicio nos quedó pendiente, estamos pagando en torno a 20-22 días a los proveedores. Al cierre del ejercicio 2020 teníamos pendiente de pago en torno a 2 millones de euros. A día de hoy se ha hecho efectivo más de 1,5 millones de euros, y el medio millón pendiente, o los 400 y pico mil euros pendientes. Ustedes saben que en la administración pública, para poder pagar, tenemos que convalidar con Hacienda, como que estamos pagando, está al corriente de todas y cada una de sus obligaciones. En cuanto a Hacienda nos confirme, pues pagaremos el resto o compensaremos con deuda que tengan pendiente también con la administración. Bueno, eso es importante porque es que ahora mismo las empresas, sobre todo, pues están con estrecheces, y muchas veces la administración se demora mucho en los pagos. No es el caso ahora mismo de Tías. Es lo que podemos colaborar para intentar paliar esta situación y echar una mano. José Juan, por cierto, el Partido Popular, que está en la oposición, ha sacado recientemente un comunicado criticando que ustedes habían pospuesto las subvenciones, si no me equivoco, a los clubes deportivos. Creo que ha habido alguna confusión, ¿eso es así, es verdad? Mire, en las subvenciones a los clubes deportivos, lo que le puedo decir es que a 31 de diciembre los clubes deportivos del municipio de Tías estaban todos liquidados. Y además, en esa nota lo decíamos, que se transfirió también
en el año 2020 1.600.000 euros del capítulo 4, subvenciones a colectivos. Los colectivos deportivos de Tías cobraron en el año 2020 por los servicios que realizaron 206.324 y se detalla en esa nota de prensa la cantidad que cobró cada uno de los clubes y se cobra por número de personas que practiquen deporte en esos clubes deportivos, por el número de niños y niñas y además también por los desplazamientos. Pero para aclararlo, José Juan, entonces ustedes han pagado, no, se equivocó la oposición. No, equivocación no, a lo mejor pues, hay que la oposición lo que quiere es buscar la manera de enredarlo. Yo lo único que digo es que los clubes deportivos a 31 de diciembre tenían todo cobrado. En el lunes de esta semana, si no recuerdo, el lunes o martes, salió en el boletín la convocatoria de la temporada 2021. Saben ustedes que la temporada 2021 se inició, pues creo que fue en el mes de noviembre. Y además lo hemos sacado por el procedimiento abreviado. Le hemos informado a los clubes antes que saliera la convocatoria que solo tenían 10 días para presentar la documentación, para ganar tiempo. Y además también le hemos aumentado, porque sabemos que están pasando dificultades, porque ahora los clubes deportivos no pueden tocar a las empresas privadas, que era también una financiación importantísima para mantener. ¿Se refiere, no puede tocarla? No, la pueden tocar, pero no le responden. No le responden porque es difícil y complicado. Entonces el ayuntamiento en esta convocatoria del 2021, ¿qué hemos hecho? La ayuda por niño mensual, que era 9 euros, para los menores de 8 años, lo hemos puesto a 10 euros. La ayuda mensual de 14 euros para los mayores de 8 años lo hemos pasado a 15. Y la ayuda por transporte, por material. El transporte se paga aparte en función de lo que cada uno tenga que desplazarse. Y la de material, de 27 euros, se la hemos pasado a 30 euros. Don José Juan, pues está bien. Bueno, en definitiva que ustedes han cumplido. Eso va a representar a cada club, al menos a los que más movimiento tienen, 3.000 euritos más o algo así. No es nada, pero es una ayuda en los tiempos en los que estamos. Bueno, pero en cualquier caso lo importante es que la denuncia que hizo el Partido Popular, por lo que usted está diciendo, según sus palabras, no fue correcta. Por cierto, José Juan, para ir terminando, tema turístico, está la cuestión, ahora mismo Tías, que es un municipio por excelencia turístico, sobre todo en su zona de Puerto del Carmen, pues realmente me imagino que estas Navidades, pues que usted había, en fin, como casi todo el mundo creía que podía ser algo mejor, pues realmente han sido muy malas, ¿no? Estamos en una crisis social y económica nunca vista, al menos en los últimos, desde que tenemos actividad turística en el municipio de Tías. En estos momentos la situación es difícil y complicada para la ocupación turística en general. El municipio de Tías, Puerto del Carmen, tiene 21 hoteles en estos momentos. De esos 21 hoteles, a día de hoy hay 12 cerrados y de momento hay 9 abiertos. Esa es la realidad. Lo de los apartamentos no lo tengo cuantificado porque son muchos más, pero me imagino que una proporción similar a lo que es la planta hotelera. Sí, por lo tanto, vamos a pasar un invierno complicado. Pero ahora mismo, José Juan, de los hoteles así importantes, ¿cuáles están abiertos? De esos 9 que digamos, importantes, me refiero por el número de camas. Hay 12 cerrados, de esos 12 cerrados, 7 lo llevan casi desde el inicio de la crisis, desde marzo. De la pandemia, sí. 6, para ser más concreto, 6. Uno cerró más tarde y los 5 restantes pues han cerrado recientemente. Uno después de verano y otro recientemente. Y de los que quedan abiertos, a día de hoy, pues algunos más cerrarán también, desgraciadamente, Queda abierto, hoy queda abierto, a día de hoy, queda abierto el Hotel La Jeria, el Lavaví, el Río, el Sol Lanzarote, las costas, los Fariones, el Isla y el Mar, creo que es. En fin, que realmente... Eso es lo que está abierto a día de hoy. Me temo que en pocos días los contamos con los dedos de la mano.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que las informaciones que nos llegan aquí, que nos llega a nosotros, José Juan, es no solo en Chía, es en todos los municipios turísticos, es que prácticamente los pocos hoteles, ayer lo decía Héctor Pulido, pues prácticamente en lo que resta de mes cerrarán la mitad de lo que estaban abiertos, lo cual es una muy mala noticia porque de eso vivimos y de eso va a ser más difícil vivir en los próximos meses. José Juan, un abrazo y mucha suerte. Gracias y suerte para todos, que lo vamos a necesitar, y sobre todo salud. Venga, un abrazo. José Juan Cruz Saavedra, alcalde de Tía. Bueno, pues es lo que hay, Manolo. El cierre de hoteles ya prácticamente está cantado, porque no hay. Ha dado un bajón el número de vuelos, porque en Navidades todavía habían jornadas o días que pudieron llegar hasta 40 vuelos en un solo día. Sí, efectivamente, un momento en el que parecía que íbamos a poder aprovechar el mes grueso del invierno, que es diciembre, pero no ha sido así. O sea, no ha sido así por fundamentalmente el encierro de los propios clientes potenciales, tanto británicos como alemanes, que se han visto sometidos también a un confinamiento, porque se multiplicaron de forma muy exagerada, tanto en un país como en otro, los casos de contagio. Ahora estamos nosotros también bastante fastidiados, pero no hay que olvidar que evidentemente es malo para nosotros, pero que esta situación no está en absoluto determinada por el empeoramiento de nuestra propia situación, sino porque no hay mejora todavía ni en Gran Bretaña, ni exacto. Es decir, que están todavía peor, que ya nosotros estamos mal, ellos están peores todavía. Y bueno, esa temporada de invierno idílica, yo lo recuerdo solamente Jorge, me parece que era el único que se la creía, porque era imposible viendo los números que venían, la ola que venía, y ya estamos en la tercera. Hay 17 personas ingresadas en el hospital. Jorge, que le da mucha importancia a estas cosas, aparte del número de contagios disparatado. Hay 4 personas en la UCI. El hospital ya va a abrir la segunda planta precisamente ante la virulencia de esta tercera ola. Lo que Jorge llama, que yo no sé por qué eso... pero yo no he dicho nada. Pero tú no, el mundo de la cultura. Yo la cultura la tengo en mi casa con 5.000 libros y con los canales de televisión, la plataforma. Usted lo vive. No, es que la cultura, ¿qué es eso la cultura? No, ahora estamos la industria cultural, la industria cultural. Sí, la industria cultural en Lanzarote, no me hagas reír. Hombre, pues hay gente que vive, aunque usted no se lo crea. Pero porque usted está llamando cultura a otra cosa. Lo podemos llamar cultura, pero otra cosa. Y luego, en Tenerife ahora mismo están montando un pollo tremendo precisamente porque se han incrementado, como en Lanzarote, las restricciones, y el mundo de la cultura que usted llama, están protestando por el cierre de determinados locales y tal, con la que hay montada y con la que va a venir. Y en Madrid yo quiero vivir protestando porque ellos consideran que con medidas... Pues el mundo de la cultura vive en una incultura permanente y no termina de ver la realidad. La realidad es que estamos en la situación en la que estamos, de una gravedad manifiesta. Pepe Juan, mira, por una vez yo creí que me moría sin estar nunca de acuerdo con Pepe Juan. Por lo menos ha sido... Es verdad que a buenas horas, o tarde y con sol, como dicen los viejos en el campo. ¿Y está usted de acuerdo con lo que dice Pepe Juan? Pues sí, porque ha sido por lo menos medianamente cauto. Me alegro por usted que no está de acuerdo ni con Pepe Juan. Yo no sé en qué mundo vive. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, pues no sé si saben ustedes cuánto ha llovido en cada zona donde usted vive. En este caso, Miguel Ángel no sabe cuánto ha llovido en San Bartolomé, ¿no? No, yo no la cifra, pero yo me he gozado las lluvias. ¿Pero cuánto cree usted? No, es que no llevo la cuenta, ni las he mirado. Porque pues en el acumulado de los 5 días, en San Bartolomé está entre los 30 y tantos. Sí. Luego está la cifra visual, que es la que ya te muestra la isla, que está toda convertida. No parece Lanzarote, parece otra cosa. Sí. Otra isla, otro lugar, qué sé yo, Escocia o Irlanda o por ahí. Hombre, eso que lo diga un chavalito está bien, pero usted con la edad que tiene, igual que yo... Lanzarote ahora se parece a Lanzarote cuando llueve. Cuando llovía. Sí, exacto. Siempre que llueve, tenemos menos. Yo te digo estos comentarios porque hay gente extranjera que comenta, por ejemplo, de Escocia, de Irlanda, que comenta precisamente viendo fotografías de Lanzarote que les parece su tierra. Y no se quieren ir. Otra cosa. No, y lo comentan desde allá, porque han visitado la isla y casi no la reconocen. Bueno, pues aquí tenemos datos pluviométricos, en este caso de Meteorología Lanzarote, que es una página web que hay que agradecer porque suelen hacer un trabajo, aparte de ellos de tener sus propios colaboradores y que tienen pluviómetros en diferentes zonas de Lanzarote, además pues consulta con fuentes oficiales, ¿no? Y después sacan al poco tiempo unos resultados de esa lluvia. Y es importante decir, porque para que la gente sepa la dimensión de esta lluvia, Manolo, hay que decir que, por ejemplo, en la zona del norte y en Playa Blanca ha llovido cerca de 100 litros. Sí, en Femer cayó 93 litros, por ejemplo.
El mes fue donde más llovió de todo Lanzarote. Según esa página, ¿eh? Sí, normalmente, pero en muchas ocasiones se da eso, tanto en el norte como en el sur. También es verdad que tenemos las dos mayores elevaciones, están concentradas en esa zona, los macizos que tenemos, tanto los ajaches como la peña de... Por cierto, perdona Manuel, pero es que estuve estos días, como casi toda Lanzarote, que he estado recorriendo por ahí en busca del agua y del color verde. Digo que pasé por las peñas y hacía ya 2 o 3 años que no iba. Y los merenderos esos que tienen allí para hacer los asaderos y tal, están totalmente destrozados y abandonados. Hace tiempo ya, ¿no? Claro, ya mucho tiempo. Y con mucha basura acumulada. Pero sobre todo destrozados. Lo cual, porque hay gente que estaban allí intentando, pues me conoce, me decían que por qué no lo denunciaba. La verdad que se me ha olvidado. Yo le saqué fotos, las tengo aquí en mi móvil particular. Pero realmente vamos a hacer un reportaje porque es una pena que este tipo de cosas... Primero es una pena que lo destrocen, ¿no? Porque muchas veces lo destrozan. Pero también que todo este tipo de cosas tiene que tener mantenimiento. Exacto. El problema de las obras en Lanzarote, sobre todo estas de ocio, también pasa con los senderos que ponen señalizaciones que después se olvidan de renovar o de supervisar el estado en el que se encuentra. No solo ese merendero que está arriba en las Peñas del Chachi, también hay otros como el de la Degollada, que no sé si últimamente me han hecho alguna actuación, pero yo he estado caminando por esa zona y presenta un aspecto muy malo. Yo creo que hay que mantener ese tipo de instalaciones. Lo que no se puede hacer en 2 o 3 meses antes de las elecciones, ponerlas en marcha y después olvidarse completamente de ello. Efectivamente, y son cosas que no cuestan tanto, es decir, que no son inversiones importantes. Esto con 2.000 o 3.000 euros o 5.000 euros se arreglan. Y después hemos tenido también, es verdad que ha ayudado mucho, sobre todo los fuertes vientos y tal, pero esa imagen lamentable, que además contrastaba con el verde ya de esa zona, la zona próxima al vertedero Sosamas, toda esa zona llena de, bueno, porquería, de basura, de bolsas. Hubo una reunión la pasada semana... Sí, lo de Sonsama es verdad que vi, porque yo vivo cerca. Claro, es lamentable. Bueno, te quedas relativamente cerca. Sí, relativamente cerca, pero que es por ocasión, es decir, cuando hay viento, es evidente que eso es una cosa horrible, porque se sigue saliendo todos los papeles del cono volcánico. Pero hubo en vista de la inacción política habitual, yo no voy a poner ahora siglas ni nada. Pero ahora creo que lo han limpiado. Hubo una reunión, sí, una chica, una marroquí o una saharaui, que no recuerdo, una brasileña, unas 6 o 7 chicas que se reunieron y cogieron una buena cantidad de bolsas de basura que a lo mejor estaban... Luego creo que algún partido político sacó también alguna nota de prensa, pero yo no hago mucho caso a las notas de prensa. No, porque porque están tomando siempre partido, ¿no? Creo ni las mira. Usted no existiría que se murieran todos los periodistas. Bueno, por cierto, vamos a tener ahora al que fue alcalde de Aría, pero hablando de que el señor, en este caso Alfredo Villalba, del Partido Socialista, pero ayer publicaban los medios de comunicación, al menos lo vi yo en Lancelot Digital, una fotografía, no sé si la podemos ver, donde se veía en este caso a don José Torres Estinga, que fuera alcalde de Aría, hoy teniente de alcalde, que gobierna junto con Coalición Canaria. Enfrente tiene al que fue su principal enemigo, Manolo, ¿no? Hace, pues, escasamente, hasta hace 1 año, 2 años. Y luego está el que está haciendo de padre de ceremonia, en este caso, que era Oswaldo... Maestro de ceremonia. Maestro de ceremonia. En este caso, Osvaldo Betancor, ¿no? Alcalde de Teguise. ¿Qué te inspira esa foto, Manolo? Hombre, eso fue ayer, ¿eh? En la pizzería, restaurante Doña Lola, en Costa Teguise. Yo creo que no viene sino a confirmar aquel planteamiento que se hacía cuando se firmó ese pacto en el norte, en el ayuntamiento de Aría. Ya en esa rueda de prensa el propio Pepe Torres decía que era una oportunidad para llegar a acuerdos que se pudieran ampliar a otros lugares. Es verdad que no tienen excesivos recursos para que se puedan transformar en realidades distintas de las actuales, pero sí es un hecho novedoso el que se sienten, hablen e intenten aunar esfuerzos. ¿Terminarán unidos, don Miguel Ángel? ¿Usted qué cree? Sí, usted que suele hacer vaticinio y no equivocarse. Se lo voy a decir, la filtración, nada interesada a los medios de comunicación de esta fotografía, por la parte contratante, que diría Groucho Marx, por supuesto inocente, ¿no?
No es, hay una cosa que el señor Torres Sting ha aprendido cuando tuvo muy buena unión y comunión con el señor Carlos Espino, que es que cuando tenía este tipo de reuniones para sembrar cierta inestabilidad o como mínimo cierto, para nerviosismo, pues se filtran fotografías de este estilo, ¿no? Se está viendo lo que va a venir también, aparte de esta pandemia, está hablando de la otra pandemia política, que es la de la inestabilidad de las instituciones públicas. Tenemos a Fuerteventura al lado, donde estaban ahora mismo en combustión. Y bueno, después de que pasó el episodio de Aría, donde el PSOE perdió la alcaldía y, por ejemplo, estas personas que aparecen en esta fotografía tuvieron mucho que ver en eso, pues también se está hablando de otros posibles movimientos en Lanzarote, como usted sabe perfectamente. Y en el gobierno de Canarias también, ¿no? Claro. Y filtrar a los medios de comunicación, insisto, de forma desinteresada y casual, fotografías como esta, pues ayuda bastante a sembrar cierto alarmismo, como mínimo, cierta... Pero usted, sospecha. ¿por qué cree que se han hecho estas fotos? Las fotos se hacen de forma... ¿Fue robada? No, está diciendo todo lo contrario, pero yo creo que yo ¿Cómo estoy, se roba? yo Si estoy, llega a varios medios yo le estoy diciendo, por favor, hombre, pero por favor, yo coincido con le usted. estoy diciendo irónicamente. No hay que ser, tampoco hay que trabajar en el Washington Post, ser Sí, pero tampoco hay que ser demasiado rebuscado. O sea, no, por Dios. El hecho de que se transmite la foto no es para mí una contaminación, sino una demostración de que se están reuniendo. Que es distinto. O sea, yo creo que coincido pero yo creo que no es opinión, negativo. porque yo dije lo de robada, lo dije de forma irónica, pero la ironía no se puede decir en televisión, ni quien nos esté escuchando por la radio todavía peor. Pero lo que yo coincido totalmente, que esta foto, el interés único que tiene, es que se demuestra que va en serio lo que, de alguna manera, José Torres Stinga dijo en el Pleno, ¿no? De que había ciertas posibilidades de hablar y de ir en una alianza. Yo creo que Pepe Torres, con la plataforma municipal de Aría, nunca va a integrarse, digamos, de manera directa, pero sí como federado, una confederación, en fin, lo que le gusta a José Torres para él poder tener siempre su proyecto por si las cosas se complican. O no, vamos a hablar con el que fue alcalde de Aría y que conoce también mucho a don José Torres. Don Alfredo Villalba, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y feliz año a todos. Feliz año nuevo. Don Alfredo, simplemente como broma, ¿qué le parece esa foto, hombre? La verdad que cuando la vi me supuso una taquicardia importante, ¿no? Y todavía no me he recuperado. Bromas aparte, me parece que bueno, era un secreto a voces. Simplemente lo que han hecho es manifestar lo que todo el mundo sabe. Es decir, ¿usted cree que ya lo suyo, lo de que usted, la moción de censura estaba ya preparada con mucha antelación más allá de lo que usted hiciera o no hiciera? Sí, así lo manifestamos. Lo dijimos desde el primer día, que nada tenía que ver con Cueva de los Verdes ni con absolutamente nada. Esto se venía trabajando desde hace muchísimo tiempo y sobre todo con la única voluntad de acceder al poder. Aquí les importa bien poco lo que suceda a nivel institucional, les importa bien poco. Aquí simplemente se trata de que Coalición Canaria acceda al poder por la vía que sea. Pero Alfredo, también algunos dicen que usted también, hombre, sabiendo lo que había, facilitó las cosas con este famoso convenio, adenda, de la Cueva de los Verdes, que finalmente, pues ahora está denunciado por el propio ayuntamiento. Sí, imagínese si lo retratamos tanto que aquello que nosotros proponíamos, y en caso de que no se llegara a aprobar, íbamos a declarar lesivo el convenio que había firmado Marciano Acuña como alcalde y Pedro Sanginés como presidente del Cabildo, fueron capaces de llevarlo hace escasamente una semana y declararlo lesivo. Por lo tanto, el interés que tienen por solucionar problemas a la población, que es bastante complicado lo que estamos sufriendo en estos momentos, es bien poco. Coalición Canaria le importa bien poco la población de esta isla y muchísimo menos a Aría. Por cierto, creo que hoy el Cabildo recurrió, ¿no?, oficialmente en este caso el auto que había presentado, creo que fue un juzgado de los contenciosos administrativos de Las Palmas, en contra de esa adenda que usted aprobó cuando era alcalde. No, la aprobé yo y 4 personas más. Simplemente nosotros lo que hicimos es, a través de esa adenda, intentar respetar en la medida de nuestras posibilidades el acuerdo anterior, que tenía algo bien hecho, que era exclusivamente la cesión del bien, el resto estaba todo mal hecho. Y fíjese usted que no solo estaba mal hecho, sino que además ahora todo lo han declarado lesivo. Atrás queda la cantidad ingente de dinero que había dicho el señor Pedro Sanginés, que había recibido Aría, y también Marciano Acuña, que había recibido Aría en concepto de ese convenio.
en estos momentos el único dinero que se ha recibido, indemnización por daños y perjuicios a esa sentencia, es el dinero de la adenda firmada a finales de octubre por doña María Dolores Corujo Berrial y en este caso por mí, 600.000 euros. Ese es el único dinero que se certifica por parte de los servicios de intervención del Ayuntamiento de Aría que se ha recibido. Pero no solo eso, sino que encima declaran lesivo el propio convenio que tantos beneficios había tenido para Aría. Desde luego que es un verdadero circo lo que se está viviendo con respecto al tema este de la Cueva de los Verdes, un tema que está prácticamente cerrado, simplemente a expensas de que el juzgado resuelva ese recurso que parece ser que ha presentado el Cabildo, y de una vez por todas poner fin. Lo único que se pretende en este momento por parte de Coalición Canaria y su socio cercano, afín, y que va a formar parte en breve de ese conglomerado de partidos, pues bueno, han declarado lesivo y siguen con intención de seguir jugando con la población, ya no solo de Lanzarote, que le ha costado bastante dinero, el pleito que en su momento mantuvo el señor Torres Estinga con Pedro Sanginés, le costó muchísimo dinero a la población de Lanzarote, sino que además quieren seguir alargándolo ahora que la persona que está en este caso en la presidencia del Cabildo tampoco es del agrado del señor Torres Estinga. De todas maneras, don Alfredo, por poner datos a la audiencia, ese convenio que firmó Pedro Sanginés con Marcia Acuña también fue apoyado en su día por el Partido Socialista en el Cabildo, que estaba gobernando con Pedro Sanginés, simplemente para... No, pero hay que dejarlo bastante claro. Ese convenio que aprobó también en el Cabildo, el Partido Socialista, era inferior a lo que le correspondía, por lo tanto la responsabilidad en este caso del Cabildo, de mis compañeros en ese momento que votaron, era normal. Si iban a pagar menos de lo que le correspondía, que iban a decir que no. Ya. Miguel, ¿tú querías hacer alguna pregunta? No, por volver episódicamente a lo de la foto, a la fotografía, que a lo mejor falta una persona en esa foto, a lo mejor... ¿El que la sacó? Igual es el que la estaba sacando la foto, ¿no? Yo creo que falta una persona. Pero solamente, Alfredo, con respecto a la misma, ¿usted cree que se hace? También lo ha hecho su partido, aunque usted dirá que no, pero bueno, en su momento lo hizo también el PSOE. Estas imágenes se filtran a los medios de información, entre otras cosas para sembrar la inquietud en otras instituciones, además de ya lo de Aría está hecho. ¿Usted cree que esa es la intención última, de sembrar también cierta inquietud, incertidumbre en otras instituciones principales de Lanzarote? Yo la pregunta se la voy a devolver. Creo que todos somos perfectamente conocedores de cómo son estos tipos de juegos. Pero una pregunta políticos. Un poco retórica ya. Sí, exactamente. Si todos sabemos por qué se hace este tipo de cosas. Forman parte de estrategias totalmente antiguas, que las han utilizado absolutamente todos los partidos, no se le doy la razón, las han utilizado todos, y que lo único que viene a poner de manifiesto es eso, intentar sembrar algún tipo de incertidumbre, pero bueno, forma parte del espectáculo, y ya le digo, nadie está nervioso en el Partido Socialista porque se hagan ese tipo de fotografía. Yo creo que los que deben estar bastante nerviosos son todas aquellas personas que han votado en su momento a Coalición Canaria y en estos momentos ven aquellos que fueron capaces de confrontarse hasta jurídicamente, verlos sentados en la misma mesa, y se entiende por qué hay tanta desafección política, ¿no? Al ver este tipo de maniobras, pues al fin y al cabo la sociedad sigue cada vez más manifestando esa desafección que existe con la política. Yo creo que es tiempo de acabar con esta vieja política, pero bueno, cada cual actúa conforme a lo que considere, y robado, todo el mundo sabe que eso no es ningún tipo de robado, sino que se ha hecho con toda la intención del mundo. Los actores los conocemos todos, por lo tanto no hay ninguna sorpresa. Manolo. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes. Evidentemente no es un robado, lo que sí es una imagen que no se esperaba al inicio de este mandato, entre otras cosas porque todo apuntaba a que se iba a llegar a un pacto en Aría entre ustedes y la plataforma del municipio de Aría, pero se priorizó en ese caso el hecho de quién era alcalde en lugar de quiénes estamos en un lado y quiénes están en otro. Pasado ya este tiempo, volviendo usted a la oposición, ¿considera que fue la mejor opción para los intereses de Aría, incluso para los intereses políticos de las distintas organizaciones, el hecho de que priorizara ser alcalde a llegar a un acuerdo con la plataforma del municipio de Aría? Yo creo que, perdona que te corrija, pero creo que hay un error en el planteamiento. Nosotros no es que priorizáramos el que yo fuera o no fuera alcalde. El mejor pacto que había es el que nosotros sostuvimos. Y además lo teníamos... ¿Pero cuál sostuvieron? ¿El de coalición? El de Coalición Canaria. No, ese fue el que llegaron.
Exactamente. Pero no el que sostuvieron inicialmente. No, inicialmente no había ningún pacto. Vamos a ver, No, lo no, único que había era un partido político que se llamaba Plataforma del Municipio de Aría, que solicitaba el voto para el cabildo al Partido Socialista y que curiosamente ahora quiere matar. Esa es la realidad, pero con el Partido Socialista no había ningún acuerdo preelectoral, absolutamente ninguno. Nosotros además manifestamos que el mejor acuerdo, y así lo manifestamos tanto Marciano Acuña como yo, era ese, el Partido Socialista con Coalición Canaria, porque había que erradicar de manera rotunda viejas prácticas de la política que estamos volviendo a verlas. Es decir, el señor José Torres Estinga, yo creo que la gente se ha olvidado, pero la legislatura pasada no fue capaz ni siquiera de coger su acta de concejal, porque no tenía capacidad de juego político. Hoy lo tiene y lo ha aprovechado, hay que reconocerle esa virtud, ha sido capaz de, habiendo dejado su acta, ni siquiera recogerla y no participar en política porque no tenía capacidad de juego, ahora ha visto que había una debilidad en Coalición Canaria y la ha aprovechado perfectamente. La moción de censura totalmente legítima, pero sigo sosteniendo y reafirmándome en el pacto que se hizo después de las elecciones. El mejor pacto era Coalición Canaria PSOE. Nosotros no nos arrepentimos absolutamente nada de eso, todo lo contrario. Es difícil gobernar con Coalición Canaria, es muy complicado porque lo único que le interesa es el poder por el poder, como se está manifestando, es decir, muy lejos del interés que en estos momentos pueda sustentar una situación en la que estamos en un entorno muy complicado, pues a Coalición Canaria le da igual. A Coalición Canaria lo único que tiene en su cabeza es entrar a gobernar, le da exactamente igual en las condiciones que sea, necesita gobernar por gobernar. Le da exactamente igual, y eso lo vemos de manifiesto todos los días. De y el señor Torres Estinga Coalición exactamente Canaria igual. y casi todos los partidos están en política para gobernar. Pero de todas formas lo que me sorprende es que usted me diga que el mejor acuerdo para Aría era el pacto entre ustedes y Coalición Canaria, y acto seguido me defina Coalición Canaria así. O sea, usted tendrá que reconocer entonces que mire, no teníamos ningún otro remedio y llegamos a un pacto con Coalición Canaria, porque era la misma coalición con la que usted pactó que le ha presentado la moción de censura. Exactamente. Nosotros yo no me voy a, me reafirmo en todas mis palabras y las vuelvo, si quieres se las vuelvo a repetir. Era el mejor pacto. Era lo mejor que podíamos hacer, con la única intención de tratar de cambiar la política. Éramos conocedores, éramos conscientes de quién era nuestro socio de gobierno, claro que lo éramos conscientes. Y nosotros teníamos la necesidad y la obligatoriedad de demostrarle a la población de Aría que otra forma de gobernar era posible. Y así lo hicimos, a sabiendas de que tarde o temprano sabíamos y éramos conocedores de que este acuerdo se iba a producir. Lo teníamos bastante claro. Y nosotros lo hicimos. Necesitamos que la gente conociera que había otra forma de gobernar que no fuera Coalición Canaria después de 24 años en el Ayuntamiento de Aría. Y nosotros vamos a seguir con nuestros esfuerzos ahora desde la oposición para tratar de mejorar los resultados que teníamos y tratar de demostrar a la población que somos capaces de hacer las cosas mucho mejor de lo que la hace Coalición Canaria. De todas maneras, Alfredo, algunos me están diciendo, hombre, es que usted también se aprovechó en su día de las circunstancias, es decir, el más votado fue Marciano Acuña, el anterior alcalde. En cambio usted fue el segundo más votado, la segunda fuerza más votada, y no lo único que hubiera pactado con la plataforma municipal de Aría para quitar al que estaba gobernando. Usted hizo una carambola ahí muy favorable para usted porque cogió a Coalición Canaria débil en el sentido de que no podía pactar con Pepe Torres, precisamente por la diferencia que usted está denunciando que tuvieron, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver, cada cual juega sus cartas, claro. Evidentemente, juega sus cartas, y esto es política, y en política no es que valga todo, pero sí, desde luego, que éramos conscientes de que era el mejor acuerdo, y fruto de eso, pues el propio Marciano Acuña dimitió a los pocos meses de estar con nosotros en el grupo de gobierno porque era incapaz de mantener una relación cordial conmigo, y él entendía que lo mejor que había para el grupo de gobierno era que él abandonara, aparte de sus cuestiones estrictamente personales, que no, evidentemente, las tendrá que defender él. Vamos a ir terminando. Una cosa que me están diciendo también, Pepe Torres, en el pleno último, señaló que usted estaba diciendo en las redes sociales, o había dicho en las redes sociales, que reconocía que con la adenda que usted firmó última en el convenio de la Cueva de los Verdes, había 1,5 millones de euros menos de lo que le correspondía a Aría. No, eso no es cierto, eso no es así, pero de todas maneras, si el señor Torres Estinga está tan convencido, se lo dije el otro día en el pleno, que yo le he fallado
al ayuntamiento y a los vecinos en torno a 1,5 millones de euros, es muy sencillo, que se vaya a la vía medular y denuncie. Que lo denuncie si es consciente, porque al final está siendo cómplice de una estafa que en teoría, según él dice, he llevado yo a cabo en esa firma de esa adenda. Los intereses estaban incluidos por una cuestión estrictamente de fechas, la fecha que barajaba el Cabildo y la fecha que barajaba el Ayuntamiento de Aría. Ahora bien, ¿el juzgado ha dicho que no? Pues bueno, en el mejor de los casos, como ya he dicho, vuelvo y lo repito, lo reitero, y si hace falta lo repetiré hasta la saciedad. Si falta 1,5 millones de euros, que se devuelva, simple y llanamente. Pero la diferencia entre lo que nosotros hicimos y lo que hizo Coalición Canaria fue llevar a homologación ese convenio, con la única intención de que se zanjara definitivamente este conflicto, porque era la única forma, y nosotros tuvimos la valentía de hacerlo. ¿Falta 1,5 millones de euros, como en estos momentos dice el juez? Nosotros entendíamos que estaba incluido, pero si falta habrá que pagarlo, pero para ello todavía la sentencia o el auto no es firme. Por lo tanto, no nos adelantemos a ningún acontecimiento, pero ya le digo, en el mejor de los casos, si está mal, Aría recibirá 1,5 millones de euros, pero el señor Torres Estinga, que no esté con titubeos, que vaya a la vía medular y presente la denuncia correspondiente, y que si no se vaya a Fiscalía, si he sido yo el que ha faltado a la verdad y en este caso ha engañado a la población de Aría. Otra cosa bien distinta será que tenga que dar explicaciones en caso de que la cifra que él está barajando, que se debe en concepto de indemnización y de intereses, es de 22 millones de euros. Es decir, al final, ¿cuánto va? Porque esto es una cuestión que nadie sabe. Habla con quien, ni el propio Pepe Torres sabe decir exactamente la cantidad. No, él sí lo sabe porque lo ha manifestado públicamente y está recogido en las actas del Pleno, en las actas del Pleno visuales, además. ¿Y cuánto habla? Él habla de 18 millones de indemnización más 4 millones de euros de interés. Es decir, y en estos momentos, perdón, Jorge, el único tema que está en duda, es el de los intereses, y que no es firme. El juez no se mete absolutamente nada en la cesión del bien ni en la indemnización, que está cuantificada por primera vez, cosa que no fue capaz de hacer nunca Coalición Canaria. Y me sorprende muchísimo, ¿no?, escuchar al señor Torres Estinga hablar en los mismos términos que Pedro Sanginés. El culpable ahora de todo esto es Carlos Espino. El pleito aparece porque Carlos Espino no paga. Desde luego que las hemerotecas políticas de esta isla están para pasárselo pipa. Villalba, para terminar, ¿cómo ve a Chazirasi como alcaldesa? Como amiga la veo bastante bien, sí, la veo bien. Me da pena, me da lástima, ya le dije, se lo recordé el otro día, sobre todo en el Pleno, se lo dije con toda la buena voluntad del mundo, ¿no?, que los 4 puntos del orden del día que se estaban debatiendo y que se estaban poniendo en tela de juicio no defendiera absolutamente ninguno. Simplemente se dedicó a ser la moderadora del Pleno y, bueno, puso todo la carne en el asador, o quien defendió todos los puntos fue su representante institucional, que es el señor Torres Estinga. No defendió absolutamente ni un punto del orden del día. Eso me da lástima porque le tengo bastante aprecio, y verla como la están manejando y dejando en un segundo plano, pues me da lástima. Pero bueno, es su decisión y cada cual es lo suficientemente mayor para saber las consecuencias de las decisiones que se tomen. Nosotros estamos en la oposición, estaremos ahí para apoyar en las cosas que sean buenas para nuestro municipio, y en aquellas que nosotros consideramos que tengan que mejorar la vida y la calidad de vida de los ciudadanos, pues bueno, van a tener nuestro apoyo total y absoluto. Bueno, Villalba, ya para terminar, hablando de futuro, ¿cuál es el suyo? ¿Va a seguir intentando ser alcalde de Aría o tiene pensado el partido otro destino para su figura, para usted? Bueno, eso habrá que preguntárselo al partido, pero yo desde luego en estos momentos estoy concentrado exclusivamente en la oposición. He estado más tiempo, mi vida política no es muy amplia, no ha sido muy larga, y he estado más tiempo en la oposición. ¿Y hace frío ahí en la oposición o...? No, yo tengo buen abrigo. Busco buen abrigo. Eso, evidentemente, lo que todos aspiramos es a gobernar, pero no a cualquier precio, evidentemente. Lo malo, decía uno, que cuando está uno en la oposición siempre no pasa nada. El problema es cuando está en el poder y después regresa otra vez a la oposición, ¿no? No, la verdad que no me supone ningún problema. Pasar de pobre a rico es más difícil, ¿eh? Bueno, estoy preparado para eso. Don Alfredo Villalba es alcalde de Aría hasta hace escasamente 2 meses, que parece que fue hace un año, no, fue hace 2 meses, y en este caso miembro del Partido Socialista. Se habla mucho sobre ustedes, de la posibilidad de que posiblemente le tengan, o por lo menos le van a preguntar si usted quiere optar a otras opciones
para estar en otros grupos de gobierno o en este caso en otras instituciones de la isla de Lanzarote. Se habla incluso de Arrecife. Buenas tardes. Donde quiera el partido estaré yo, por eso no tengo ningún problema. Y si no, me quedo en casa, que tampoco pasa nada. Pues buenas tardes y un abrazo, Alfredo. Gracias a ustedes, un abrazo. Venga, ya otro día vamos a hablar ya de más temas concretos, en este caso de ARIA, de gestión, porque ahora más bien era la primera entrevista que le realizábamos después de haber sido destituido como alcalde de ARIA. Bueno, don Miguel Ángel, ya está el día echado, ¿no? No, estamos a la espera de los últimos datos, como usted sabe, de hoy. No ha salido. Los oficiales están a punto ya de salir. Apuntan mal, por lo que me están diciendo por ahí, extraoficialmente. Pero bueno, y también era esperable, ¿no? Después de la última del registro de ayer, pues era esperable que también siguiera más o menos en cifras similares hoy y van a ser también malas. Bueno, pues Manuel, pues yo creo que más o menos hoy ya hemos tratado. Por cierto, que ayer en el cierre del Café de Periodistas anunciábamos la noticia que ya se ha confirmado, que efectivamente ayer moría una señora de 70 años. No, ayer no moría una señora. Bueno, ayer se encontraba el cuerpo de una señora que había muerto. de descomposición de una señora que falleció en la calle Ruperto González. Bueno, aquí en la misma, aquí al lado, donde estamos nosotros, en la avenida la avenida Mancomunidad, como le decíamos antiguamente los que vivíamos por aquí, y ahora que se conoce la avenida Marítima, ¿no? En este caso, porque creo que se equivocaron, esta no es la calle Ruperto González, yo creo que ahí se equivocaron los de ahí estamos en el momento que precisamente los bomberos acceden a la última planta, que es donde residía esta señora, y encontraban a la señora y además, con el estado ya bastante avanzado, también a un perro, el pobre, desnutrido, ¿no?, que vivía con la señora. Sí, evidentemente las señales de descomposición del cuerpo de la mujer dan claras muestras de los días que llevaba el perro sin comer, porque si se le hubiese ido a dar de comer al perro se hubiese descubierto el cuerpo antes, ¿no? Bueno, pues esta es una noticia triste sin duda, ¿no? Y Roberto Berbón es el concejal de obras del Ayuntamiento de Arrecife. Ayer dio la cara aquí con Andrés Martinón para hablar de los problemas que surgen en esta ciudad cada vez que caen cuatro gotas. Es verdad que el otro día no cayeron 4 gotas, cayeron algunas más, pero que demuestra que tenemos una capital todavía con muchas deficiencias a niveles de infraestructura de aguas pluviales sobre todo, ¿no? Lo que demuestra, Jorge, es que si usted tiene un problema y no lo solventa, en situaciones parecidas a cuando se pronunció ese problema, se volverá a repetir. Y eso es lo que pasa en Arrecife. Sí, y como decía alguien, lo único seguro en esta vida es que después de una tormenta viene la calma. Don Manuel, muchas gracias. Hasta el próximo día, Jorge. Don Miguel Ángel. Hasta la próxima semana, pero como vamos a entrar... No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Usted para el refrán siempre lo dice al revés, pero como te acaba de decir antes que lo ha dicho otra vez al revés. No, yo ya ni le desmiento, pero es igual, estamos acostumbrados. ¿Qué iba a decir? ¿Iba a dar una primicia? No, simplemente lo que te decía, lamentablemente, además en este caso estas noticias no son ninguna halagüeñas y por lo tanto mejor que se hagan oficiales y que bueno, ya sabremos a qué atenernos una vez que se conozcan, pero efectivamente que vamos encaminados ya a ese... Al semáforo rojo. Sí, al semáforo rojo. Alerta 3. Alerta 3 y finalmente, probablemente... Que la alerta 3, para que lo sepan, es lo que está hoy Tenerife. En Tenerife, sí, que está esperando que se la levanten mañana. Porque tiene menor número lo que me parece otro disparate. Yo no la levantaría todavía en Tenerife, preveyendo que pueda... Precisamente para que no ocurra lo que ocurrió en otros sitios, ¿no? Pero en cualquier caso, la alerta 3 ya es que restringe bastante, ¿no? Restringe mucho, entre otras cosas lo que decíamos antes. No se puede viajar tampoco. No se puede estar dentro de los restaurantes, fuera solamente pueden estar 4 convivientes, hay restricciones mayores en el transporte. En el transporte, creo que el viaje, por ejemplo, las guaguas las reducen las terrazas se les reduce la capacidad, evidentemente ya es lo máximo que hay. De hecho, es lo que está pidiendo la propia presidenta, ¿no? Creo que lo pedía ayer también. No, ella anunciaba que se iban a cumplir los requisitos para entrar. Y ante eso, pues, te la van a clavar, o sea, que tampoco es cuestión... Pues probablemente es mañana, creo, cuando se reúne el Consejo de Gobierno. Sí, con el Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno es el que va a adoptar esa decisión de si el Lanzarote, con los números que tiene, pues debe de entrar o no en la alerta 3. Muy buenas tardes, regresamos mañana.